Ya todo está listo. Todo está preparado para recibir uno de los exponentes del regional mexicano del momento. Shekina 95.1 FM y Shekina TV presenta desde el estado de Sinaloa, Grupo Respaldo. Grupo Respaldo. Sin mirar atrás siempre me han de ver y con Jesucristo la paso al 100. Siempre agradecido con el rey. Con lo mejor del estilo sierreño y todos sus éxitos. El yo que gritaban mis amigos, el yo que acaba de llegar, el yo que gritaban mis amigos. Un concierto único con lo mejor del talento de Ciudad Juárez, Lalo Rivera y sus nuevas fuerzas. He cambiado las armas por versos de la palabra. He cambiado Lalo Rivera y sus nuevas fuerzas. Tú eres eterno, Señor. Tu amor por mí es eterno, Señor. Con un estilo más romántico, Khaled Muñoz. Como fuego que abraza. Khaled Muñoz. Tu gozo me hace bailar, mi alegría eres tú. Has puesto nueva canción aquí en mi corazón. También contaremos con una banda ícono de Ciudad Juárez, Heller. Te llevo en cada momento y aunque pase el tiempo, Con sus mejores éxitos. mi corazón con tu perfecto amor, tan grande amor. Un evento con diferentes estilos musicales. No te lo puedes perder. Próximo 3 de mayo. 3 de mayo, Teatro de Limba, Zona Pronav. En punto de las 6 de la tarde. Adquiere tus boletos y no te quedes fuera. Adquiere tus boletos y no te quedes fuera. Este concierto es con el propósito de mejorar nuestras instalaciones. Para más información, comunícate. WhatsApp 656-469-1269 o llama al teléfono 656-411-4362. Agradecemos el patrocinio de Barbacoa El Pavis, 835 North, Zaragoza, El Paso, Texas, 79907. SPF Service, servicios de aplicación de espuma, poliuretano para las goteras. Guacha Burger, burger al carbón y más en Ciudad Juárez. Recuerda, Grupo Respaldo, Lalo Rivera, Khaled Muñoz y Heller. Juntos en Ciudad Juárez. Te esperamos. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Estuvo agotado? ¿Cansado? Ay, pobrecito. Pues relájate. Está por dar inicio el programa de radio donde hablamos la neta, entre líneas, en conducción de Pameluna e invitados, solo aquí en Shekina 95.1. Iniciamos. Hola, hola, Dios les bendiga, muy buenas tardes, tengan todos ustedes los que están ya en sintonía de Shekina Radio 95.1 FM. Yo estoy bien feliz y bien contenta de estar un jueves más aquí con ustedes. Y bueno, el día de hoy te voy a pedir primero que nada que compartas el live, ¿verdad? Porque sé que todos los testimonios que vienen a este espacio, que es tu espacio, son para glorificar el nombre de Dios primero que nada. Y para que a alguien le sean de edificación, ¿verdad? Que alguien pueda ser restaurado, que alguien pueda ser levantado, que Dios hable a quien tenga que hablar, ¿verdad? Aquí estamos para darle gloria a Dios. Y bueno, sin más preámbulos, ¿verdad? Tengo aquí un invitado, Carlos Gutiérrez. González. Anda cambiando el nombre. Y bueno, le voy a dar el espacio, ¿verdad? Para que pues se presente de nuevo, ¿verdad? Y bueno, para empezar ya con la entrevista. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Pame, de estar aquí. Estoy muy, muy contento. Como bien dijimos, soy Carlos González. Fui pastor de una iglesia cristiana hace unos años, en la cual pues tuve que dejar el ministerio precisamente por una enfermedad que tuve. Entonces, eso es de lo que vamos a compartirles el día de hoy. Sí, vamos a hablar de lo que es su testimonio, ¿verdad? Pero antes de todo yo siempre les hago la pregunta. A ver, desde pequeño ya conocía de Dios o hubo un proceso ahí de no sé, muchas veces les digo, nacieron en el Evangelio, ¿cómo fue que conocieron a Dios?
Sí, no, yo nací en el evangelio, mis papás, ya eran cristianos cuando yo nací. Crecí en diferentes denominaciones cristianas todas, siempre buscando, mis papás estar en una comunidad para conocer más a Dios. Y alrededor de cuando yo tenía unos 14 años, mis papás empezaron con una iglesia cristiana, hasta el día que mi papá falleció. Mi papá falleció cuando yo tenía 21 años. Y de ahí en adelante ya seguí yo con el pastorado. Duré de pastor 6 años. Y después de esos, después de esos 6 años, es cuando empiezo a pasar por mi proceso. Y el que se quedó en la iglesia es mi hermano Raimundo González. Él está en la iglesia Manto de Gloria en Sausal. Y ahí es donde estamos apoyando. Ok, o sea que como dicen por ahí, ¿verdad? Cuando la cabeza del hogar que en ese momento pues era tu padre, ¿verdad? Pues el Señor lo llamó, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sentiste, ¿verdad? En ese momento de como jovencito, ¿no? Porque se supone que todos tenemos un proceso así como que, no, pues yo a lo mejor quiero servirle a Dios, pero hasta, no sé, después, y tomar un cargo como el pastorado, pues sabemos que es difícil, ¿verdad? Sabemos que no es nada fácil. ¿Cómo fue hubo algo ahí en el corazón, así como que, híjole, miedo, angustia? Es una combinación de muchas cosas. Ya cuando lo ves, ya pasadas las cosas, después de un tiempo en adelante, te das cuenta de que es un factor de muchas cosas, muchas condicionantes, lo que te hace tomar ciertas decisiones. En el caso, en la muerte de mi papá fue muy repentina, fue un paro cardíaco. Él muere un sábado y el domingo yo ya estaba en su funeral predicando. Y el próximo domingo ya estaba yo en la iglesia de encargado. De hecho, mucha gente me comentaba y me decía, nosotros ya estábamos con las maletas en la puerta para irse de la iglesia. Pero, pues Dios siempre está con uno. En realidad el ser pastor o dirigir una iglesia es el enfoque en el que tú es elegido. Por ejemplo, yo me baso mucho en el estudio. Yo estudio mucho lo que es la palabra de Dios. Y mientras tengas esa pasión y eso de enseñar, no necesariamente puede ser en un púlpito. Tú puedes sentarte con una persona y empezar a platicar de la palabra. Y la palabra nutre a la persona a la cual tú le estás enseñando. Acuérdate que la palabra del Señor nos menciona a nosotros que somos como árboles. Y el árbol tiene que dar fruto. El fruto no es para que lo consuma el mismo árbol. El fruto es para que sea consumido por el que está alrededor del árbol. Entonces, cuando la gente me empezó a ver que, pues, sí estaba yo nutriendo con la palabra, la gente se sorprendió y se quedó. Entonces, te digo, estuve 5 años hasta que se me detectó un linfoma. Es un tipo de cáncer en los ganglios linfáticos. Y yo todavía duré 1 año más de pastor. Pero ya cuando empecé a empeorar, que ya no podía ni levantar de la cama, que ya no podía salir de mi cama, pues empiezas a faltar a la iglesia y te das cuenta de que en realidad no importa quién sea el que esté ahí en la iglesia. Lo que importa es que siga avanzando. Nosotros somos personas que un día estamos y después no estamos. Por eso tomé la decisión de hacerme a un lado para que la obra continuara. La gente necesitaba a alguien enfrente y yo no estaba en condiciones físicas para poder estar ahí. ¿Y qué pasa cuando eres creyente, cuando tienes fe, cuando conoces la palabra y cuando vienen este tipo de pruebas? ¿Qué pasa en el corazón? Esto es importante porque yo veo ahorita actualmente, ¿verdad? Como mucha iglesia pasamos por pruebas y no necesariamente a veces vienen del enemigo. Muchas veces, como lo podemos ver en la palabra, muchas cosas vienen de parte de Dios y Dios quiere trabajar en alguna cierta área de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu. No sabemos, solamente Él sabe. Pero ¿qué pasa cuando tienes
una fuente inagotable de su palabra, la conoces, la vives, la estudias y vienen este tipo de diagnósticos, ¿verdad? Contra nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que pensaste, lo que pasaste, lo que tuviste que experimentar en ese momento cuando vino eso? Y me imagino que fue algo fuerte, ¿no? Sí, no, cuando supe yo que estaba enfermo, que ya el diagnóstico estaba confirmado, es algo que te hace meditar mucho en qué es lo que va a suceder. En lo primero que piensas más que en ti es en tu esposa, tus hijos. La iglesia pasa a un segundo término, en realidad. Tu vida misma pasa a un segundo término. Lo importante siempre es la familia que te rodea, tu descendencia, como te digo, la esposa. Yo nunca vi una prueba en eso. Yo siempre, por lo que he estudiado, lo que Dios me ha revelado, yo veía que era más bien un tipo de corrección a algo que yo tenía que darme cuenta. Las pruebas, mucha gente le echa la culpa al enemigo, ¿no? Que el diablo es el que nos está haciendo. No, el diablo no tiene ningún tipo de autoridad sobre uno. De hecho, la palabra él lo menciona como el acusador, el que va y te acusa ante el Padre. Pero si no tienes nada que él pueda usar, él no se va a presentar con mentiras ante Dios. No puede presentarse con mentiras ante Dios. Te puede engañar a ti, se puede decir, pero ante Dios no, él tiene que presentar argumentos. Entonces, si tú te guardas en su palabra y guardas los mandamientos, no hay que te acuse. ¿Sí me explico? Un ejemplo es Pedro. El mismo Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Por qué? Pues porque Pedro tenía ciertas cosas que no iban de acuerdo a la palabra de Dios, y él iba y lo acusaba. ¿Por qué fue lo que pasó? Pedro le dijo a Jesús: yo no te voy a negar, no te voy a dejar, y todo. Entonces Satanás sabía que Pedro era un hablador, fue y lo pidió, y Jesús le dice: oye, te han pedido para zarandearte, pero yo te voy a cuidar, yo he rogado por ti. Que tu fe no falte. Ajá, así es. Entonces, la palabra fe en hebreo es emuná, que es fidelidad. Lo que Jesús le estaba mostrando a Pedro es: tienes que ser fiel a lo que yo te estoy enseñando. Entonces, ya viene el tipo de corrección. ¿A qué quiero llegar? El que provocó ese problema en Pedro era el mismo Pedro por su actitud. No Satanás, no Jesús, no nada. No. Por hablador, su lengua fue el que le condenó a Pedro. Entonces, en el caso de una enfermedad, muchas veces tienes que darte cuenta que es tu propia alma que te dice que tienes que corregir algo. Te voy a explicar un poquito, Pame, de lo que es el cáncer a un nivel, pues, un poquito más espiritual. El cáncer es una célula que a cierto tiempo esa célula tiene que morir para que nazca otra y el cuerpo siga funcionando. Pero si esa célula decide no morir, dice: oye, ¿por qué está establecido que yo tenga que morir si yo no debo de morir? Pues, yo puedo estar viva. Esa célula se rehúsa a morir. Es cuando se contamina y contamina a las demás, las convence y les dice: oye, ustedes tampoco tienen que morir. Entonces, por el esfuerzo que ellas hacen en rebeldía a lo que debería de hacerse, que es después de cumplir su propósito morir, ellas mismas se niegan a morir, no mueren y matan a todo el sistema, a todo el cuerpo humano. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Dentro de ti hay una rebeldía. Entonces, por lo regular, esa rebeldía es un ejemplo de lo que tú estás viviendo. Entonces, te digo, yo tenía un cargo, yo tenía conocimiento de la palabra, pero siempre fui una persona que tenía muchas cosas que corregir. Y tristemente, si tú no corriges por el lado de la bondad, que es cuando Dios te está enseñando en su palabra con amor y con ternura y con misericordia, pues va a venir el lado de la severidad, que es cuando corriges, pero ya cuando hay un castigo. Entonces, esa enfermedad a mí me ayudó a corregir cosas que yo tenía que haber corregido por el lado bueno, pero me negaba. Entonces, muchas de las cosas de las que nos pasan no son más que consecuencias de lo que hay dentro de nosotros. La gente piensa que se enferma por las cosas exteriores. No, nosotros nos enfermamos o nosotros sufrimos de estrés o sufrimos de
de muchas cosas negativas por lo que hay dentro de nosotros. Si tú tienes una manzana y la pones aquí en la mesa, la manzana no se echa a perder, se empieza a arrugar, se hace viejita, pero nunca se echó a perder. Pero si tú tomas esa manzana y la abres, la expones a todo lo que hay fuera, entonces, si tú tienes una raíz de amargura, si tú tienes una falta de perdón, si tú tienes detalles así, que es pecado, o sea, el pecado que emana en uno, y no lo corriges, entonces es cuando te contaminas de todo lo que hay. Por eso las correcciones llegan cuando tú corriges esos niveles de oscuridad que hay dentro de ti que tienen que traer luz. Entonces, tristemente, yo no me di cuenta que tenía que corregir hasta que llegó la enfermedad. Y no se tiene que preguntar el por qué, Señor, ¿por qué a mí? No, la pregunta que yo hice fue, ¿por qué no a mí? ¿Qué me quieres mostrar con todo esto? Y vaya que sufrí demasiado. Porque se sabe, ¿verdad? Que ya era una de que te quedan poquitito de vida, o sea. En realidad, la enfermedad que yo tuve era... el linfoma nunca me dio un diagnóstico de que iba a morir. Pero sí era constante el dolor, constante. O sea, yo tenía que tomar mis medicinas para soportar el dolor. O sea, el tumor empieza a crecer. Y te digo, crece en todo el cuerpo, porque es por medio de todo el sistema linfático. Y ahí hay hasta dentro de los huesos está ese sistema. Entonces, si crece un tumor dentro de tu cadera, por ejemplo, ese tumor va a ir creciendo a tal grado de que puede quebrar tu cadera. De hecho, a mí una de las costillas de este lado, del lado izquierdo, está levantada. Donde crecía el vaso, el vaso que tenemos aquí al lado izquierdo, que es donde se purifica muchas enfermedades. Y creció tanto que el hueso empezó a moverse. Entonces tenía que tomar yo mucha medicina para poder soportar todo lo que estaba sucediendo. Entonces era un castigo constante, día y noche, fiebres, a más no poder, de esas de las que tiemblas toda la noche, y luego cuando terminas de temblar, empiezas a subirte empiezas a ¿cómo se puede decir? A sentir todo tu cuerpo caliente, que hasta el que está encima de ti siente tu calor. Y después de eso, una sudoración terrible. Y luego empiezas a bajar de peso. Empieza tu piel a cambiar. Empiezas a mancharte de tu piel donde no te nutres normal. Era estar internado muchas veces. Una vez también me tocó que dejé de caminar, precisamente por una tumoración que había cerca de mi columna. No aguantaba el dolor y duré casi 1 mes y medio sin poder caminar, y dormía sentado en una silla, ni siquiera en una silla dormía. Y mi esposa tenía 8 meses de embarazo, 7 meses de embarazo. Entonces a mí se me hacía muy triste que ellos se iban al cuarto a dormir y yo me quedaba en la sala porque no me podía mover. A tal grado de que pides ayuda para todo. Entonces, una de las cosas que tuve que aprender a corregir mientras estaba en esa enfermedad era que yo me valía mucho por mí mismo. Yo no necesitaba nada de nadie. Yo podía con mis fuerzas, con lo que Dios me había dado y todo. Y después pasas a depender de todos. Hasta de una niña que tengo en ese tiempo 7 años. Dependes hasta de ella para que te pueda ayudar. Entonces, lo primero que quita la enfermedad es el ego. El ego de decir yo no necesito a nadie, yo no puedo, a mí no me den. Lo primero que tuve que matar fue mi ego. Lo segundo que tuve que matar en mí era el aprender a aceptar la ayuda de los demás. Que te dieran dinero, que te dieran despensas, que te diera todo eso. No, así está bien. Tendemos siempre a rechazar hasta un vaso de agua. No, estoy bien. Y no sabes lo que la persona en realidad te está dando. Sí. Entonces, pasas de ser tú el proveedor de la casa, porque también, aparte de ser pastor, trabajaba, a depender de lo que Dios te da por medio de otras personas. Que muchas veces eran ancianas, que muchas veces eran viudas, que muchas veces eran personas que tú veías que tal vez tenían menos recursos que tú. Bueno, pues se tomaban la libertad de darte una despensa, de darte una ofrenda. Entonces, lo primero que tuve que quitar fue eso, mi ego.
Y yo creo que como cabeza de un hogar, ¿verdad? Yo siento que el hombre cuando se enferma, y lo hablo porque pues lo he visto, ¿verdad? Como que el hombre tiende más a ponerse de malas, o sea, como que se enoja. El hombre se enoja cuando pasa por un proceso de enfermedad y cambia su carácter. Ya no es como que la persona cuando estaba bien sin enfermedad, ¿verdad? El hombre cambia, es una forma, es como un niño, ¿no? Un niño cuando tiene algo y muestra un carácter diferente, sabemos que el niño algo tiene o algo quiere mostrar. Lo que no puede hacer a lo mejor con palabras, lo hace con el carácter. Entonces el hombre, yo creo que cuando viene algo así a su vida, ¿verdad? Tiende a cambiar, no todos, ¿verdad? No todos, hermanos, se esponjen. Pero sí hay algunos hombres que precisamente eso viene, ¿no? El ego de decir, ¿y cómo me van a ayudar a todo? ¿Y cómo me van a hacer todo? Sí, lo que pasa es de que uno, al ser vulnerable, viene una impotencia. La impotencia es lo que trae enojo, tristeza con uno mismo. Y es lo que tienes que aceptar, que en realidad aquí somos muy vulnerables. O sea, sí. tú puedes ver una persona fuerte y todo, pero una caída, un golpe, cualquier cosa, ya te puedes echar a perder todo. Hasta una cortadita. Sí, o sea, una infección o algo. Entonces, ese es el detalle, que nos sentimos, somos tan arrogantes que se nos olvida que somos muy vulnerables. Y tanto hombres como mujeres, como esto, porque el ego o nuestra mala inclinación siempre está en nosotros, en todos. Sí. Siempre están todos. Entonces, hay una cosa que entendí, es que si tú aprendes a rectificar lo que tienes que rectificar durante tu enfermedad, no te va tan mal como debería, y te empieza a ir bien. Por ejemplo, yo durante mi proceso, que fueron 5 años, me pasó de todo, pero también tuve al hijo que siempre estuve esperando, siempre quise tener un niño, y por una cosa u otra no se podía embarazar mi esposa. Y se supone que cuando tú estás recibiendo quimioterapias quedas estéril. Y un tiempo durante la pandemia me quedé sin medicamento como 8 meses. Como que mi cuerpo se limpió y mi esposa se dio y quedó embarazada. También tuve un problema con mis pensiones. Duraron 1 año y medio sin darme pensión. No quedaba el trámite. Y tenía que estar así. No tenía ni capacidades ni pensión. Nada, ninguna de las dos entradas. Pero mientras pasaba el tiempo, el Seguro Social me tenía dado de alta como trabajador todavía, porque no estaba pensionado, y alcancé a sacar una casa. Y la casa ya se pagó. Entonces, me hice de carros, me hice de casa, tuve a mi hijo, vi crecer a mi niña, estuve mucho tiempo con mi esposa. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que, a pesar de que tienes la enfermedad, si tú empiezas a rectificar lo que tienes que rectificar, si entiendes el por qué te están sucediendo las cosas, Dios te empieza a bendecir. Si tú buscas el reino de Dios primero, todo lo demás es añadido, o sea, literal, porque Él quiere que tú estés enfocado en lo que tienes que estar enfocado, y todo lo demás lo suple para que no te desenfoques en lo que estás haciendo. Ahorita se me viene mucho la historia de Job, ¿verdad? Cómo Job, a pesar de todo lo que pasó, ¿verdad? Con lo que me estás platicando. Él pudo haberse quejado. Sí, cierto, muchas veces tomamos la prueba, y más en la enfermedad, como siempre quejarnos, siempre ver lo negativo y todo, ¿verdad? En vez de inclinar un corazón que diga, bueno, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres sacar de mí, verdad? Porque mucha gente dice, no es cierto eso. Porque yo lo he comentado. Las enfermedades de los huesos, falta de perdón. A ver, ¿qué pasó? Amargura. A ver, examina tu corazón, ¿qué hay en ti? Porque muchas veces estamos así, sanos, y tenemos la capacidad de ver, y sabemos, nos conocemos. Yo soy orgullosa, yo soy vanidosa, yo soy materialista, yo soy amargada, no sé, puedo tener muchas cosas, y yo puedo reconocerlas, y yo me puedo arrepentir, y yo las puedo llevar
al altar con Dios, entregárselas y pedirle que trabaje en esas áreas en mí, ¿verdad? Pero muchas veces Dios sabe, te conoce, Él sabe las intenciones de tu corazón, sabe todo de ti, que te mete un proceso de enfermedad, ¿verdad? Y Él dice, ahí va a sacar. Entonces, ¿qué diferencia hay? Ok, me quejo, me voy por la vida quejándome y a veces hasta se apartan de Dios y ya no quiero nada con Dios y y muchas veces, como Job lo hizo, ¿verdad? Ok, entendió la voluntad de Dios, porque, ok, sabemos que Satanás andaba, ¿verdad? Merodeando el mundo, y fue con Dios, ¿verdad? Y le dijo el Señor, ¿no consideras a mi siervo Job, verdad? Y ahí fue donde empezó, ¿verdad? Y que vino a él, perdió todo, y él pudo haberse quejado, a lo mejor él pudo ver ya no quiero nada con Dios, ni nada. ¿Y qué fue lo que él hizo? Pues su actitud, tuvo una actitud correcta a pesar del proceso, ¿no? De que perdió absolutamente todo, pero pues se le dio, ¿verdad? Y qué bonito mensaje, ¿verdad? Ahorita escucharte decir, ok, pero yo reconocí mis áreas que tenían que ser quebrantadas, trabajé en ellas, y aún en el proceso cómo se ven las bendiciones de Dios, cómo se ve la respuesta de Dios, y muchas veces podemos depender de tantas cosas y Dios te las quita. Y tú dices, Señor, ¿pero por qué? Yo reprendo el espíritu de miseria de mi vida, pero muchas veces Dios te quiere enseñar. Sí, mira, por ejemplo, en el caso de Job, te voy a regalar una perla aquí. En el caso de Job, Dios presenta a Job como un hombre perfecto y justo. Pero Job tenía algo que rectificar en su vida. Y la única forma de rectificarla era por medio de eso que le sucedió. ¿Qué era lo que tenía que rectificar Job? Como tú dices, Job no renegó. No, si tú lees el libro de Job, te das cuenta de que Job empieza, maldito el día que nací, maldito el día en el que empezó a decir, niño nos has dado, maldito esto, maldito aquello y todo, y empezó a renegar, y por qué me hiciste, si iba a pasar y todo, empezó Job a renegar. O sea, sí renegó. Sí, claro, no, pues, tiene un capítulo completo en el que empezó a decir, o sea, mejor me hubiera sido no haber nacido, mejor me hubiera pasado no estar muerto. Sí, cierto. Entonces, eso era lo que tenía que corregir Job, que era su lengua. Porque todo el mundo le decía, oye, ¿qué te está pasando? Y todo, y él empieza, en vez de decir, no sé, tengo que ver qué es lo que tengo que corregir, no, Job empieza a decir, maldito el día en el que esto. Capítulo siguiente, Dios se le presenta y le dice, a ver, ya te escuché, ahora tú me vas a escuchar a mí. ¿Dónde estabas tú cuando esto? ¿Dónde tú? Así, tú eres el que... Entonces Job se maravilla y dice, conozco que todo lo puedes, de oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Sí. Y se le regresa todo al doble, dice la palabra. Entonces, ¿qué fue lo que corrigió Job? ¿Por qué Dios permitió que Job? Porque Job todavía tenía un área en su vida que tenía que ser corregida, que si no pasaba por eso, Job no hubiera, como quien dice aquí, se dice, ¿verdad? Sacado el cobre. Entonces, muchas veces por medio de la presión de una situación en la que estamos pasando, sacamos lo que tenemos que corregir. Con la presión, lo primero que frota es lo que está mal en nosotros. Nuestro carácter, nuestra gritería, nuestra mala actitud, nuestro llanto, lo que tú quieras que hay en tu vida, es lo primero que sale. Si tú quieres conocer a una persona en realidad, Fame, presiónalo. Qué bueno que... Presiónalo. Voy a presionar a muchos. Sí, presiona a la persona y va a salir quién es. Va a salir qué es lo que tiene que corregir. A Job se le presionó y te digo... Lee y verás todo lo que dijo, barbarie. Entonces, ¿dónde estaba su sabiduría? Eso era lo que Dios quería corregir. Entonces, las enfermedades, no todas, no te voy a decir que todas, las enfermedades muchas veces son tu misma alma tratando de decir a tu cuerpo que tienes que corregir algo. ¿Sí me explico? Hace unos días prediqué sobre Jonás. Cuando una historia en la Biblia... parece muy infantil, es una historia que en realidad tiene mucha luz. Jonás, dice la Biblia que cuando Dios le dice que vaya a Nínive y predique, Jonás decide descender a Tarsis. Cuando la palabra te dice descender, está hablando de un estado de conciencia. Él era un profeta que estaba conectado con Dios, que estaba derecho con Dios,
y al negarse, él desciende en su nivel espiritual, en su estado de conciencia. Él prefiere ser una persona común y corriente a ir a hacer la voluntad de Dios. Abraham, cuando la palabra dice que descendió a Egipto, es porque tenía que bajar su nivel de conciencia para corregir algo. Entonces, en el caso de Abraham, ¿a qué fue a Egipto? Dice la Biblia que había hambre en toda la tierra. Pero un hambre no solamente era un hambre terrenal, sino también un hambre espiritual. Y para poder saciar esa hambre, Abraham descendió a Egipto. Muchos dicen, ¿cómo vas a descender a Egipto a buscar a Dios? Eso significa descender dentro de ti, buscar dentro de ti esas áreas de oscuridad que todavía necesitas corregir para que salga luz de ahí. Muchas veces, Pame, si tú no ves un avance en tu vida, si tú no ves un avance en lo económico o no ves un avance en lo espiritual o en ciertas áreas de tu vida, tú tienes que hacer una introspectiva dentro de ti y ver esa área de oscuridad que has estado dejando ahí, porque esa ya no te va a dejar avanzar más. Necesita llegar el momento en el que lo corrijas. Y si tú por tu propia voluntad no corriges esa área de tu vida, va a llegar el Eterno, que al hijo que ama corrige, y te va a corregir hasta que tú saques la luz que tienes que sacar de esa área de tu vida. Puede ser por una enfermedad, puede ser por una situación económica, puede ser por la muerte de un ser querido, puede ser porque... ¿Por qué crees que después de un funeral se llenan las iglesias? ¿Sí me explico? Entonces, no esperes a que Dios te quite, o Dios te mueva, o te zarandee, para que entiendas lo que de antemano sabes tú que tienes que corregir, Pame. Sí, o sea, obviamente que es como lo decía yo ahorita, ¿verdad? Nosotros sabemos el área que a Dios no le gusta, porque si tú buscas, el Espíritu Santo te guía a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Pero también la palabra dice que te pone un sentir, ¿verdad? Cuando sabe que no. Muchos dicen, contristas al Espíritu Santo. Yo es lo que pienso por esto, ¿verdad? Es decir, el Espíritu Santo me hace sentir el área en la que estoy cometiendo un error, ¿verdad? Y hay veces que sí dices, ok, voy a trabajar en ello, como lo dices, va. Lo reconozco, trabajo en ello, y pues yo sé que Dios me perdona y sabe que lo estoy haciendo con mis propios medios, pero muchas veces dices, no. Yo me aferro a ser como soy y tendemos a ser así, ¿verdad? No, yo soy así quiéreme, así acéptame, ni modo. Y como hasta nos comparamos con algunos de la Biblia, como Pedro, ¿verdad? Que tenía un carácter. Y tendemos a decirle a la gente, acéptenme tal y como soy. No, si la gente te acepta, pero tú no vas a ser feliz hasta que corrijas lo que tienes que corregir. Tú no vas a llegar a completar tu propósito aquí en la tierra hasta que corrijas lo que tienes que corregir. O sea, a mí nada me sirve que todos me acepten tal y como soy. Sí, él es geniudo, hombre, pero así lo aceptamos. No, de nada me sirve si yo no corrijo eso, no voy a poder ser feliz. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Más que porque mucha gente me dice, de su testimonio, de cómo sufrió y cómo, o sea, ¿para qué? Yo puedo hacerte llorar aquí, Pame. Yo aquí ahorita puedo hacerte llorar y, hermano, que Dios hizo el milagro con usted y mire qué bonito y todo. Pero, ¿qué va a cambiar en tu vida? Mejor te muestro lo que Dios ya hizo en mí para que tú te des cuenta de que también tienes cosas que corregir. Sí, y que no se llegue a lo que tuvo que pasar. Y lo que a mí me hizo cambiar en realidad fue su palabra. Su palabra es la que te muestra, sus mandamientos te muestran qué es lo que tienes que corregir en tu vida. Ese es el propósito de escudriñar las escrituras, porque en ella está la vida eterna. Por eso la Biblia dice que muchos perecen por falta de conocimiento. Sí, y fíjate, ese versículo, si tú lo lees completo, te dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento porque se olvidó de mi ley. Yo me olvidaré de ustedes y de vuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo más olvidado que tiene el pueblo de Dios? Su ley, sus mandamientos. Sí. Eso es lo que más olvidado tenemos. Y nadie que es carnal puede guardar sus mandamientos, porque sus mandamientos son espirituales. Y para poder guardar algo espiritual, tú tienes que ser una persona espiritual.
Sí, mucha gente me dice, oiga, man, usted siempre predica que porque la ley de Dios y que la Torá y que esto y aquello, ¿por qué? Pero eso ya pasó y todo, no lo podemos llevar a cabo. A ver, dime, Pame, ¿es imposible para ti amar a Dios sobre todas las cosas? ¿O amar a tu prójimo como a ti mismo? A veces. ¿Qué se necesita para amar al prójimo? Precisamente tener una estima nuestra controlada. No sentirnos superior a los demás. No sentir que no necesitamos a los demás. O darnos un valor mayor que los demás. El mismo Pablo te dice, nadie tenga una estima mayor de vosotros mismos. Sí. Entonces, si tú quieres amar a tu prójimo como a ti mismo, debes reconocer lo que él es. Quien sea, un niño, una persona adulta, una mujer, un hombre, quien sea, darle sus méritos. Eso te va a ayudar a amarlo. ¿Qué otro mandamiento quieres? A honrar a tu padre y a tu madre. Es imposible amar a nuestro padre, honrar a nuestro padre y a nuestra madre. No, pues no. Hasta los pecadores lo hacen. Sí. Entonces, lo que pasa es de que nosotros somos muy dados a que Cristo haga todo por mí. No, yo estoy esperando que Cristo venga, aquí lo voy a esperar viendo Netflix. Vámonos, aquí viendo la tele. No, tú tienes que trabajar en ti mismo. Apocalipsis lo dice bien claro, mami, yo no sé por qué no lo vemos. Dice que Él no retrasa su venido como muchos piensan, sino que está esperando a que procedan al arrepentimiento. Que es arrepentimiento en hebreo es teshuvah, que significa regresar a sus mandamientos. Si el pueblo no se arrepiente, Él no va a venir. Está esperando que su pueblo se arrepienta, vuelva, se convierta en su pueblo. Su pueblo no puede haber pecado, la novia no puede estar manchada de pecado. La novia es pura y santa. Hermano, pero ¿cómo puedo ser puro y santo? Precisamente cuando tú corriges lo que tienes que corregir, Él escribe en ti sus mandamientos en tu mente y en tu corazón. Y si hay algo que emana del corazón y emana de tu mente, que Él escribió, eso siempre va a salir de ti. Siempre va a salir de ti. Imagínate, si en tu corazón tú tienes amar al prójimo, ¿qué va a salir de tu corazón? Eso. Pero si en tu corazón tienes orgullo, ira, contienda, disensiones, ¿qué va a salir de ti? Eso. Pues la Biblia lo dice, ¿no? Que la abundancia del corazón. Sí, claro. De la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón está la palabra de Dios, ¿qué vas a hablar? Palabra de Dios. Sí. Y ahorita en estos tiempos, pues es muy notorio, ¿verdad? Como muchas personas dicen, ay, no. O sea, como que yo lo veo, ¿verdad? Hay mucho desinterés en la Biblia. Y como ahorita lo decía una palabra, te voy a dar una perla. Yo me acuerdo un día que a mí me gusta mucho leer la palabra y yo siempre digo, es un beneficio para nosotros, ¿verdad? Buscar a Dios. Es un beneficio de una forma individual. El que tú busques a Dios va a ser para ti. Va a ser algo que te va a traer a ti bendición. Yo no puedo buscar a Dios por mis hijos, yo no puedo buscar a Dios por mi esposo. O sea, es un beneficio mío, porque la salvación es individual, ¿no? Entonces, me recordaba que yo en el gimnasio me gusta ponerme audífonos, ¿verdad? Y escuchar unos podcasts. Y escuchaba un podcast así bien profundo que hablaba sobre el atrio, el lugar santísimo, del lugar santo, ¿verdad? Y estaba yo así impresionada y yo escuché la voz de Dios que me decía, estas son perlas del conocimiento. Y yo digo, como muchos y muchas, ¿verdad? Y esto sí es bien cierto, sacan hasta sus predicaciones o sus lugares que tienen a la mejor de influencia en su iglesia, en donde sea, y la sacan de un versículo popular, y yo hasta a lo mejor me meto en YouTube y ahí veo y saco, ¿verdad? Cuando yo siempre he dicho, ¿por qué nos tenemos que copiar? ¿Por qué tenemos que buscar algo que ya otra persona, otra revelación robada, ¿no? Cuando Dios es un Dios es una fuente inagotable. Que a lo mejor has leído 10,000 veces el mismo versículo y 10,000 veces Dios te va a dar palabra de un versículo. ¿Sabes cómo puedes conocer a Dios? Conociéndote a ti mismo. Nosotros, Pame, somos chispas del Mesías. Su espíritu está dentro de nosotros. Si tú empiezas a trabajar en ti, vas a elevar tu conciencia a nivel de ser como Él. Mucha gente te digo, busca a Dios fuera, no, tienes que buscarlo dentro de ti.
corrigiendo lo que tienes que corregir y poniendo por obra sus mandamientos, empiezas a conocerlo a Él. Porque Él nos hizo, nuestra alma lo conoce. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Entonces mucha gente busca a Dios en las plazas, lo busca en las iglesias, lo busca en otras personas. Pero el maestro de tu vida, ¿sabes quién es, Pame? Tú misma. Siempre buscamos a Dios, a ver qué nos dice el hermano fulano, a ver qué nos dice el profeta, a ver qué... Sí. Pero ¿de qué te sirve que alguien te diga algo si en realidad lo que te está separando de Dios es el pecado que hay en ti? Una vez me preguntaban en la iglesia, hermano, queremos hacer una velada de oración para que haya milagros en nuestra vida. Sí, claro que sí. Y le digo a una de las que estaban ahí, ¿qué quieres pedirle a Dios? Y me dice, quiero que el Señor me sane de la diabetes. Ya no aguanto la diabetes. Ah, ok, perfecto. Yo te voy a decir cómo vamos a sanar la diabetes. Y me dice, ¿cómo? Vas a cambiar tu alimentación. Vas a dejar la Coca-Cola, vas a dejar el pan dulce, vas a dejar el azúcar. Y vas a ver que Dios te va a quitar la diabetes. Vamos a ponerte en una disciplina. Vamos a corregir tu forma de que has llevado tu cuerpo. Y se te va a curar la diabetes. No, hermano, pero es que ese no es el milagro que yo buscaba. Porque requiere un esfuerzo tuyo. Estamos tan acostumbrados a malbaratar los milagros. Imagínate, tú tienes diabetes. Dios llega y te sana. ¿Qué es lo primero que hace una persona que está esclavizada por algo, por un hábito? Volver a hacerlo. ¿Y qué va a pasar? ¿Vuelves a recaer? Yo cuando estaba en el hospital, estaba en el IMSS, y frente de mí había una persona que ya tenía amputadas sus 2 piernas. Y yo ya tenía 6 meses ahí. Y le digo, ¿qué vas a hacer cuando salgas? Tomarme una coca bien. O sea, no. Con un lonche de barbacoa. Sí, o sea, a lo que voy es de que pedimos el milagro, pero no queremos quitar la causa de lo que nos llevó ahí. Entonces, el verdadero milagro sería que tú tuvieras dominio propio. Ese es un verdadero milagro. Y para tener dominio propio hay que tener en uno mismo el querer hacer. Pero también podemos pedirle a Dios que, por ejemplo, que voluntad a veces no tenemos y dominio propio tampoco, pues pedirle a Dios que tome esas áreas, ¿verdad? Que no nos dejan avanzar y que nos ayude. Mira, ahí te veo otra perla. A ver. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría. Cuando Salomón pide sabiduría, ¿no crees que llegó Dios y le dijo, toma, aquí está la sabiduría? Y salió ahí un milagro y él era la persona más sabia, ¿no? Salomón tenía, según la historia judía, miles de libros. Tenía conocimiento de todo. Él sabía botánica, él sabía de todo porque él estudiaba todo, hasta astronomía. Sabía lo que los cielos contaban. Pero Salomón era una persona, siempre se le conoce porque tenía 1000 mujeres y todo esto, pero a Salomón se le conoce, él tenía la sabiduría que tenía porque se la había pedido a Dios y se puso a estudiar. Si tú eres una persona impaciente y tú le pides a Dios que te haga paciente, Él te va a poner en situaciones que pongan a trabajar tu paciencia. Dice, la tribulación produce paciencia. Claro. Por eso ya nos olvidamos aquí. Estamos aquí en una clase. Sí, pero mira, esto te va a servir más que mi testimonio. Porque eso fue lo que a mí me sacó del cáncer. El entender todo esto. Carlos, ¿quieres sanarte? Sí, entonces pide perdón al que tienes que pedir perdón. Carlos, ¿quieres sanar? Sí, entonces empieza a enfocarte en cuál es tu propósito en esta vida. ¿No quieres morir? No quiero morir, Señor. Entonces trabaja en lo que tienes que trabajar. Hasta los mismos enfermeros me decían, cuando me ponían mi primer quimioterapia, me decían, mira, esto es un 90% actitud y 10% medicamento, Carlos. Si tú sigues luchando por tu vida, si tú tienes una actitud positiva, si tú sonríes, si tú estás alegre, vas a sanar. Pero si te decaes y te das por vencido, aunque te demos el medicamento, vas a morir. O sea, la gente en realidad sabe que es tu actitud lo que va a sacarte adelante o lo que te va a hundir. Sí, ¿no?
Entonces te digo, yo te puedo contar todo lo que sufrí, todo lo que batallé y todo, claro, pero ¿qué va a pasar? Porque nadie experimenta en cabeza ajena. Pero la palabra de Dios es viva aquí, es viva allá. Sí. Eso es lo que nos va a cambiar. La palabra de Dios es lo que nos va a cambiar. Un testimonio sí es bonito, sí, emociona, pero también mucha gente es incrédula, también mucha gente, no, pues bueno, y es más, y puedes pasar por lo mismo que me pasó a mí y se te va a olvidar mi testimonio, porque empiezas tú a decir, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué a mí? Y todo. Uh-huh. Entonces, pero la palabra de Dios empieza a caer porque estamos conectados con Él. Y aunque yo estaba muy débil, aunque yo muchas veces no me quería levantar de la cama o estaba en el hospital solo, uh-huh, mi alma estaba bien fortalecida. Mi alma estaba muy bien fortalecida. ¿Pero qué se piensa en ese momento? ¿Sea la voluntad que muera o que viva? Mira, en realidad, nuestra realidad es tan grande como nuestro conocimiento. Si tú no nutres tu mente de la palabra de Dios, entonces vas a tener un conocimiento pequeño que va a ser sustituido por tu conocimiento racional o tu conocimiento animal. ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué si yo no lo merezco? Yo soy una persona... Todos somos buenos en nuestra propia opinión. Sí. Al quien le preguntes, ¿usted se considera bueno? ¿Qué te va a decir? Que sí. Yo voy a decir no. Y fíjate, nosotros... No hay hombre bueno, dice la Biblia. Sí, no, y sabes que uno de los atributos que se le pone a Dios es que Dios es bueno. Pero Dios no es bueno ni es malo. Dios es justo, Pame. Él no te puede dar un castigo cuando tú estás haciendo su voluntad. Uh-huh. Él te va a corregir cuando tengas los méritos para ser corregido. Uh-huh. Él da el pago que tú necesitas, que es para ti. Tus actos, todos merecen un pago, una retribución. Uh-huh. Él te va a pagar conforme a quién eres. Eso lo entendí precisamente porque yo me nutría de su palabra. Mira, yo estuve también en el Hospital Ángeles, tenía gastos médicos mayores en mi empresa. Al principio, los primeros 3 años no tenía gastos médicos mayores. Uh-huh. Y cuando la empresa dijo, les vamos a dar gastos médicos, les dijeron de mí, oye, hay uno de nuestros compañeros que tiene cáncer desde hace 3 años. Ninguna empresa cubre una enfermedad anterior cuando te van a dar gastos médicos. Uh-huh. Si yo voy y contrato ahorita algo y ya tengo este antecedente, no me lo va a cubrir. La empresa me lo cubrió. No. Aún en una enfermedad pasada se lo vamos a cubrir, ¿va? Y empecé a tratarme. Y precisamente fue en la etapa en la que no había medicamentos en el IMSS. Duré como 2 años sin medicamentos en el IMSS. No había quimioterapias, no había nada. Y Dios me dio esa opción. Yo le doy mucho gracias a Dios. Porque hice las cuentas de lo que gasté con los gastos médicos mayores. Fueron alrededor de 17 millones de pesos. ¿De dónde los va a sacar uno? No, ya sé. ¿Sí me entiendes? Pero yo sabía que si Dios me quería aquí, Él iba a poner medios. Uh-huh. Y los puso. Y sí, porque como hay gente que se muere así de repentón y ya no gastó nada más que en el funeral, ¿no? Así fue con mi papá. Pero te digo, muchas cosas son la actitud que la persona quiera. Yo cuando platicaba con mi papá, a él lo desgastó mucho la iglesia. Él como pastor estaba desgastado con la iglesia. Sí. Amaba la iglesia, amaba todo eso, pero se desgastan. Y es una cosa de los que pasan mucho con los pastores. La iglesia los absorbe, los desgasta. Porque no tienen la capacidad de decir, es que esta es la iglesia de Dios. Uh-huh. No es mía. Uh-huh. Yo por eso yo no tengo ningún problema en que cuando yo ya no estaba, yo le puse a alguien más. ¿Sí me entiendes? Y la iglesia está próspera y está creciendo. Uh-huh. Si yo hubiera tenido un ego más alto, yo no la dejo. Porque lo primero que dicen es, oye hermano, pero el pastorado es para siempre, usted debería estar ahí. Entonces lo primero, si yo tuviera un ego alto, no la dejaba. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir las demás personas? Mira, Dios la castigó y todo. No. A mí no me importó lo que dijera la gente. Uh-huh. Porque primero es el pueblo y también mi salud y mi familia.
Al final, a mí como pastor, aunque yo fuera el pastor de 1000 personas, a mí el que me va a pedir Dios cuentas es mi vida y la de mi esposa y la de mis hijos. Pero los pastores nos gusta sentirnos Superman y decir, nos va a pedir cuentas de todos. ¿Tú crees que Dios te va a pedir cuentas de otras personas? ¿Y por qué? Claro. A ver, vamos a ver aquí este punto. ¿Y por qué en una parte de la Biblia dice que él va a demandar la sangre de sus ovejas a los pastores? Que habla como de los pastores, ¿no? Sí, pero... Y muchos se agarran de ahí, Dios te va a demandar la sangre de tus ovejas. No, porque... es que la gente lee como se lee mal. Así como yo. Dice, Dios te va a demandar la sangre de sus ovejas. Las ovejas son de él. Y está hablando en un contexto de los pastores malos. Ajá, sí. De los pastores que viven de la gente, de los pastores que maltratan a las ovejas, de los pastores que dañan al pueblo, de los pastores que hacen que la gente se pierda. Uh-huh. ¿Sí me explico? Entonces... O sea, bueno, ya... Pero un texto sin contexto es un pretexto. ¿Sí me entiendes? Sí. Y la gente en la iglesia le encanta decir textos sin contexto. Sí, como ese que les encanta, ¿verdad? De que la mujer se someta al hombre. ¿Sí? Ay, Dios. Sí. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ya nos salimos un poquito del tema. Sí, pero aquí estamos en una clase. Pero te digo, todo esto va a nutrir más. Sí. Cuando Pablo le habla a los corintios, mucha gente dice, es que Pablo decía una cosa y luego decía otra ya. Pues claro, porque eran diferentes iglesias. Los corintios estaba lleno de homosexuales y de personas lesbianas y de por ejemplo, los corintios eran personas que creían en el matriarcado. La diosa que estaba ahí era Diana de los Efesios, por ejemplo. Uh-huh. Diana de los Efesios es una mujer que tiene muchos pechos. Y la forma en la que adoraban era por medio de orgías. Entonces, ahí la depravación sexual era mucha. Uh-huh. Cosa que no tenían los judíos. Entonces, a los judíos no les vas a hablar de un tema que ellos pues no conocían. Mucha gente me dice, oiga hermano, ¿y por qué en el Nuevo Testamento Jesús nunca habla del día de reposo? ¿O por qué no habla de la circuncisión? ¿O por qué no hablan de esto? Pues porque todos estaban circuncidados. Pues porque todos iban al día de reposo. Uh-huh. No había necesidad de decirles. Uh-huh. Pero ¿qué sí había necesidad de decirles? El perdonar. Uh-huh. Los samaritanos los veían como basura. Por eso Jesús saca la parábola del buen samaritano. ¿Sí me explico? Uh-huh. Dios te va a hablar a ti de las áreas donde tienes que corregir. No te va a decir de las cosas que haces bien. Te va a decir de las cosas que haces mal. Porque las que haces bien ya las haces bien. Uh-huh. Y Pablo hablaba muchas cosas y una de las cosas cuando la mujer cae en la congregación era porque precisamente en el pueblo de Israel las mujeres no podían entrar a las iglesias, a las sinagogas. Y la mujer estaba mero atrás y decía, ¿qué dijo? ¿Qué les preguntaban al esposo? Oye, ¿qué significa esto? ¿Y qué es aquello? Y Pablo les dice, la mujer cae en la congregación porque ellas apenas estaban entrando. Uh-huh. Entonces la mujer estaba impresionada porque nunca había entrado. ¿Y qué se hace en la religión? No, la mujer no puede hablar, no puede predicar, no puede enseñar. Uh-huh. Porque no conocemos el contexto histórico de lo que estaba pasando. Qué tremendo. Ya estoy hasta sin palabras aquí, ¿no? Yo estoy aprendiendo mucho, espero que ustedes también estén aprendiendo mucho. Dice aquí Norma Aguilar, qué tremendo testimonio, hermano, pero qué valiente y fuerte en Cristo. Saludos, hermana Pama, y feliz cumpleaños. Gracias, hermana. Es que ayer cumplí años. Qué bueno. Aquí estoy recibiendo regalos espirituales. Dice Daniel Ceballos, Dios les bendiga desde El Salvador. Les saludo, hermanos, de bendición para nosotros por medio de Roku. Un saludo a todos los que están ahí siempre en Roku, hasta El Salvador. Miren qué bendición. Dice Pedro Jurado, amén, amén, bendiciones para ustedes. Necesitamos cambiar en nuestras vidas tantas cosas para que estemos bien fuertes para servir al Señor. Buena entrevista y testimonio. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos los que también, a los que están en Facebook, a los que están a través de aquí del sitio web y a los que están por medio de Roku también. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, bueno, entendemos, ¿verdad? Todo lo que ha pasado, ya se nos fue el tiempo porque nos fuimos por otro lado, pero como dice aquí nuestro hermano, ¿verdad? Que es más importante lo que nosotros
Tenemos que... ¿Por qué es importante aquí ya para casi irnos? ¿Por qué es importante que nosotros atesoremos la palabra de Dios, que es la Biblia? Porque es importante que nosotros tengamos que saber, entender y escudriñar la palabra. Porque de ahí emana la vida. Pero ya para concluir, la muerte no es más que la ausencia de la vida. Y la vida es Dios. Cuando tú estás lejos de Dios, estás muerto en tus delitos y pecados. El pecado separa de Dios. Pero si tú empiezas a obedecer sus mandamientos, tú estás cerca de Él y la vida. Él es la vida eterna. Mucha gente busca la vida eterna pensando que Dios y la vida son cosas distintas. No, entre más cerca tú estés de Dios, más vivo estás. Eso es lo que y para poder estar cerca de Dios, hay ciertos requisitos, y en la Biblia te muestra cómo cumplir esos requisitos. Por eso es necesario saber. La Biblia es un manual no para conocer a Dios. La Biblia es un manual de trabajo para mí. Todo lo que se tiene que hacer en esta vida es hacia otra persona. El mismo Jesús dijo: me viste desnudo y no me diste vestido, me viste con hambre y no me diste de comer. Entonces, ¿cuándo, Señor? De cierto te digo que todo lo que tú hagas por estos mis pequeños lo haces para mí. ¿Quieres acercarte a Dios? Ama a la gente. Porque Él es a lo que más ama. ¿Quieres acercarte a Dios? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres acercarte a Dios? Guarda su día. ¿Quieres acercarte a Dios? No robes, no mates, no desees la mujer de tu prójimo, no levantes falso testimonio, y todo eso te va a ir acercando a la vida. El que no cumple con sus mandamientos se aleja de Dios y muere. Tan sencillo. Para eso es necesario conocer la Biblia, conocer su pacto. Sí, no nomás es como que la leas así, y vámonos. No, es de que yo siempre lo he dicho, dedícale un tiempo también de calidad a Dios. Apártate en un lugar que no esté tu teléfono timbre y timbre, que no estén los niños, la esposa, lo que sea que te pueda distraer. Porque la Biblia se tiene que leer con entendimiento y con la revelación que Dios te da, ¿verdad? Yo a veces, ¿verdad?, que no he estado aquí en cámaras y he estado allá nada más sola, les he dicho, lean la Biblia, enamórense de la Biblia, porque es la que les va a dar las respuestas a sus preguntas, ¿verdad? Y las que les va a dar sanidad a sus cuerpos. Yo siempre he dicho eso, porque todo es espiritual. Sí. Son armas espirituales las que Dios nos ha dado. Y su misma palabra lo dice, ¿verdad? Que nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, hay tantas cosas, ¿verdad? Yo digo, hay tanta iglesia enferma y hay tanta iglesia con ataques de pánico, con ansiedad, que yo no creo que Dios, más bien, Dios no quiere esas cosas para su iglesia. Ahorita que decías que sus armas son poderosas para destrucción de fortalezas, siempre pensamos en destruir las fortalezas del enemigo. No, las fortalezas están dentro de ti. Si hay algo que el ser humano protege, es cuando lo dañaron y no quiere perdonar, es lo que más protege. Es que usted no sabe lo que me hicieron y por eso no lo puedo perdonar, y rápido hacen esa fortaleza de no querer corregir esa área de su vida. Es que ¿cómo quieres si a mí nadie me amó, nadie me ayudó, yo tengo esto? Y protegen y levantan una fortaleza. Para eso es la palabra de Dios, para que tú rompas las fortalezas que se han levantado dentro de ti. Siempre, la guerra espiritual, la iglesia cristiana nos ha enseñado que la guerra espiritual es allá afuera, no, contra el enemigo, no, la guerra espiritual es dentro de ti, es dentro de nosotros. Claro, pero no lo reconocemos, ¿verdad? Porque ante nosotros, yo digo que también esa es una forma en la que nosotros también no queremos salir de esa posición, supongámosle, una falta de perdón, ¿verdad? Como lo estamos diciendo. Siempre lo queremos espiritualizar o buscar algunas otras razones, ¿verdad? Para decir, no, es que yo no estoy tan mal porque tú no sabes lo que me hicieron, lo que me dijeron, pero no, muchas veces somos nosotros, ¿verdad? Por eso muchas veces viene la enfermedad,
que yo digo que es la que te quebranta tal forma que dices, no, sí soy yo. Sí, David te dice que mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Entonces, hasta que David confesó su pecado, fue cuando hasta el artritis se le quitó. Entonces, pero somos muy, le te digo, el chivo expiatorio aquí para nosotros los cristianos es el diablo. Hermano, abren por mí porque el diablo ya me trae y me puso una muchacha enfrente y ya iba. No, eres tú que eres bien carnalón. Eres bien chuletón. Sí, esa es la razón. Pues preferimos echarle la culpa a alguien más. Y si no está el diablo, se la echamos al niño. Y si no, se la echamos a la esposa. Sí, somos buenos para echar culpas, ¿verdad? Pero sí, para no somos falsos para escudriñarnos nosotros. Bueno, pues, híjole, pues ya algo que quieras añadir a lo que estamos hablando, ¿verdad? Y sobre todo, pues, la vivencia, ¿verdad? Ya sabemos el testimonio que ya nos lo contó por 5 años, ¿verdad? Entonces que esa lucha fue por 5 años y ya después qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Pues permanecí, yo lo vi como, pues como lo que hice, ¿verdad? Que fue algo para mí totalmente. Mira, esos 5 años que tuve cáncer fueron muy difíciles, pero también tuvieron cosas muy buenas. Yo le decía a la gente que me decía, hermano Carlos, es que lo que se está pasando es muy difícil. Y yo llegué a entender que difícil es el anciano que está trabajando cuando estamos a 40 grados allá afuera parqueando carros. Sí. Yo llegué a entender que difícil es la mujer que tiene 5 o 6 hijos y está sola. Eso sí es difícil. Entonces, lo primero que tenemos que saber es ser... ¿cuál es la palabra? Cuando te identificas con el dolor de los demás, que no te pase por alto. Necesitamos empatía. Necesitamos ser empáticos y saber que el mundo no gira alrededor de nosotros y que, ay, tengo cáncer, ay, ayúdenme todos, o ay, qué sufrimiento. No, todo mundo tiene problemas. Todo mundo tiene dolencias. Pero lo importante es que aprendas el propósito por lo que estás pasando. Aún en el dolor hay algo bueno. La luz que sale de la luz es buena. Si tú pones otro foco aquí, va a brillar más y es bueno. Pero la luz que sale de la oscuridad es mucho más potente, tiene más energía. Si aquí no estuviera todo oscuro y prende una luz, se ilumina todavía mucho. O sea, se nota la diferencia. Entonces, encuentren esa luz que hay que encontrar dentro de esa mala situación. No importa la situación que estés pasando, encuentra lo positivo en eso. Encuentra el cambio. Te digo, yo fui muy bendecido durante mi etapa en el cáncer también. Sería muy mentiroso que te dijera que fue puro sufrimiento. No, fui muy bendecido, me fue muy bien a comparación a otras personas, precisamente porque Dios fue misericordioso conmigo y porque yo entendí que el mundo no giraba alrededor de mí. Y quiero hacer un comentario, pues, de mi esposa. Si alguien sufre cuando estás enfermo, es tu pareja. Porque tú sí tienes sufrimiento, dolor, pero tú sabes bien cómo te sientes porque lo tienes dentro de ti. Pero la persona que está a un lado de ti, que te ama, no sabes qué tan mal te sientes y ella sí se aflige más. Mi esposa es la verdadera campeona de mi enfermedad, es mi esposa. Ay. O sea, ella fue la que cargó todo. Todo, tanto lo de ella como lo de mis hijos, como la casa, como lo mío. Y los que más sufren son los que están alrededor del enfermo, más que el propio enfermo. Sí. Y entonces, si alguien tiene méritos delante de Dios, es ella. Todo eso le va a contar a ella delante de Dios. Porque ese es el amor al prójimo. El estar ahí siempre. Entonces, si tú sientes que estás sufriendo por algo económico, por algo de enfermedad o por cualquier cosa, recuerda que la gente que te ama y se preocupa por ti
también sufre. Si estás bien, hazle saber que estás bien. Y si estás mal, no te victimices de más. Porque ellos lo sienten. Los niños lo sienten. Sí. Entonces, seamos empáticos con ellos mismos también, con los que nos rodean. Bueno, no, pues ¿qué puedo decir, verdad? Si ya todo se dijo. Muchas gracias por venir, muchas gracias por darnos Gracias a ustedes. Este tiempo, ¿verdad? Que más que nada de testimonio, pues yo creo que a muchos, ¿verdad? No nomás a mí, fue de bendición, porque muchas veces sí decimos, ay, queremos llorar con el testimonio, ¿verdad? O que sea de edificación para otros, ¿verdad? Que si a lo mejor tú estás enfermo o algo, estás pasando por alguna situación difícil en tu salud, ¿verdad? Pues esto es la verdadera vida, ¿verdad? Que se puede llevar, que se te puede ofrecer. Y pues la vida es Dios, ya lo aprendimos el día de hoy, ¿verdad? Uh-huh. O a lo mejor tú ya lo sabías. Entonces, pues te animamos, ¿verdad? O si tú conoces a alguien que esté pasando por algún tipo de aflicción en su cuerpo, por alguna enfermedad, pues compártele, ¿verdad? Este testimonio, esta vivencia de vida, y para que sea bendecido. Entonces, no, pues muchas gracias por venir, ¿verdad? Por compartir. Sí, muchas gracias por invitarme. Ese lado de la moneda, ¿verdad? Que muchos no dicen, ¿verdad? Yo, ay, mi testimonio y todo. Sí, pero muchas veces no dices cómo Dios obró en esa parte espiritual, que como yo lo comenté ahorita, muchos deciden mejor salirse. Uh-huh. Y decir, no, yo aquí no quiero nada porque a los cristianos nos pasa de todo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Ajá, la misma palabra lo dice. Hay tantas cosas, pero nada nos puede separar de su amor. Pues nuevamente gracias. Ahora sí que al tiempo se nos fue, hasta me pasé. Pero bueno, el regañadón no va a valer la pena. No, yo sé que no. Y pues, ¿algo ya que quieras añadir o ya? No, es todo. Muchas gracias por la invitación. La verdad también cuando yo comparto todo esto también me nutro mucho. Uh-huh. Y es una bendición muy grande haber estado aquí. Bueno, pues ahí está. Entonces, pues yo te vuelvo a decir, ¿verdad? Ya yéndonos a otro tema, acuérdate, el concierto ya está a la vuelta de la esquina. El 3 de mayo tenemos una cita en el Teatro de Limba con Grupo Respaldo, Lalo Rivera y sus nuevas fuerzas, Caleb Muñoz y Heller. Yo sé que tú ya a lo mejor tienes tus entradas, ¿verdad? Pero si no, puedes comunicarte con nosotros al 656-469-1269, 656-469-1269, y puedes adquirir tus accesos con nosotros. Acuérdate que hay un donativo de 200 pesos y todo va a ser a favor de Cabina, a favor de esta radio, que sabemos que es de bendición para ti, pero también queremos, ¿verdad? Que seas parte de la bendición de lo que queremos hacer en esta casa. Sabemos que vas a sembrar en buena tierra, no porque yo lo diga, sino porque por sus frutos vas a conocer, ¿verdad? Así que conoce por los frutos, ¿verdad? Que se ha llevado. Muchas gracias a los que me siguen felicitando por mi cumpleaños. Le doy gracias a Dios por un año más de vida. Y esto es lo mejor de la vida, servirle a Dios y poder amarlo, estar aquí por él, por su gracia. Así que muchas gracias a los que me siguen felicitando. Y de veras que he sido la más felicitada de toda la tierra. Muchas gracias. Así que bueno, como siempre te lo digo, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que de ti tenga misericordia. Así que nos vemos el próximo jueves de 7 a 8 de la tarde con un nuevo invitado. Y bueno, sigue en sintonía de Shekina Radio 95.1 FM. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Ya todo está listo. Todo está preparado para recibir uno de los exponentes.
Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Te esperamos en la siguiente emisión con más temas de interés donde siempre te diremos la neta. Así que Pameluna te espera aquí en Chequina 95.1 FM con Entre Líneas. Hasta luego.